Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 14 de octubre. Muchas gracias a Dios por este fin de semana que nos regaló para estar en su presencia, congregarnos, por el día de hoy que también fue día de descanso, y pues ponemos la semana que iniciaremos el día de mañana en sus manos, pues que obviamente será una semana más corta, pero siempre buscando de Dios y siempre dando gracias a Dios. Así que yo los voy a invitar a que en esta noche usted me acompañe a orar y hagamos la meditación que tenemos para hoy. Vamos a orar dando gracias por el fin de semana que tuvimos y por la semana que iniciaremos mañana. Señor, muchas gracias te damos en tu presencia, en oración, por el fin de semana que nos regalaste, y especialmente por la oportunidad de este fin de semana, el viernes, el domingo, de congregarnos, de estar juntos para adorarte y alabar, Señor, tu nombre y escuchar tu palabra. Como también te ponemos cada semana que iniciamos, la ponemos en tus manos, confiando en ti, pidiendo que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que tú cuides de nosotros. Señor, y en esta noche te pedimos especialmente que bendigas tu palabra para nosotros, que tu palabra siga cuidando, guardando y guiando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la meditación de esta noche vamos en Santiago, estamos en el capítulo 4 de la carta de Santiago. Y vamos a leer hoy los versículos 11 y 12, que son corticos. Dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y aquí pues el mensaje es, yo creo que es bastante claro. Santiago está advirtiendo acerca del estar juzgando a los demás, y evidentemente está hablando del juzgar a los demás con una mala intención. Porque la Biblia también nos enseña a examinarlo todo, a juzgarlo todo. Un pasaje que es bastante famoso en esto, y porque este tipo de pasajes de no juzgar a los demás son muy usados especialmente por los líderes cristianos que tienden a abusar de lo que hacen y abusar de las personas a las cuales lideran y dirigen, guardándose en este tipo de pasajes que invitan a no, que dicen que no se debe juzgar. Pero en la palabra vamos a encontrar las dos cosas, ¿cierto? En el libro de los Hechos se recuerda mucho en la ciudad de Berea, cuando Pablo llega a Berea después de estar en Tesalónica. Pablo llama la atención acerca de los hermanos de Berea, porque dice eran mucho más solícitos que los de Tesalónica, estaban más pendientes de que lo que se les predicara fuera cierto, fuera verdad, y de juzgar lo que Pablo les decía de esa manera, si lo que Pablo estaba predicando era cierto o no. Pero aquí Santiago está hablando acerca de juzgar directamente, y lo menciona los unos a los otros, a un hermano, y como les mencionaba, seguramente en un contexto de hacerlo de mala manera o con una mala intención. Por ejemplo, con el ejemplo de los hermanos de Berea, la intención de ellos era saber si lo que se predicaba era cierto o no era cierto. Entonces se exalta ese valor. Pero cuando hay detrás del juzgar a otros, hay algo más que el verificar si es cierto o no es cierto, si es verdad o no, si es verdadero o no. Pues ahí es donde Santiago habla a propósito de eso. Además, Santiago lo vimos en varias meditaciones en el capítulo 3. Santiago comienza a hablar acerca de la lengua y de usar la lengua para maldecir a otros, de usar la lengua para hablar mal de otros, y es en este sentido en el que Santiago exhorta acerca de que tengamos cuidado de no estar juzgando a los demás. Y entonces va a mencionar la ley, que también la había mencionado antes en el capítulo 2. Santiago había dicho que el que guarda toda la ley pero incumple un solo mandamiento, pues ya incumple toda la ley, porque la ley o se cumple toda o no se cumple por un solo mandamiento. La ley de Moisés. Y aquí se está refiriendo que el que habla mal del hermano, o el que juzga mal a un hermano, juzga la ley, y entonces se sienta
en el puesto del único que puede juzgar, que el único que es el legislador y el juez, lo menciona. Solo hay un legislador y un juez de todos, que es poderoso tanto para salvar como para destruir. Entonces, aquí Santiago nos está invitando a que cuando se presentan casos en los que uno dice, nosotros podríamos juzgar esto porque alguien está actuando mal, no solamente porque alguien que lo está haciendo bien, sino alguien que lo está haciendo mal, entonces uno diría con justa razón se juzga. Debemos recordar que Dios es el legislador y es el juez tanto para salvar como para destruir. Nosotros debemos de dejar que sea finalmente Dios quien decida en muchos casos si Él como juez y legislador decide salvar o si como juez y legislador decide destruir, porque Santiago da las dos opciones. Y la Biblia habla también mucho acerca del no vengarnos de nuestros enemigos, sino amar a nuestros enemigos. La Biblia habla muchísimo acerca del perdón, pero una de las cosas que sucede cuando nosotros decidimos juzgar, no perdonar, en este sentido, y especialmente a un hermano, porque es lo que está hablando Santiago, no es a cualquier persona, sino a un hermano, a alguien que comparte la misma fe. De alguna manera Santiago lo que está pensando es que si somos nosotros quienes juzgamos, pues quitamos de ese puesto a Dios, quien es el juez y el legislador. Entonces simplemente Dios no va a emitir ya un juicio sobre la persona porque nosotros lo hemos hecho. De alguna manera nos adueñamos de ese juicio que le corresponde solamente a Dios. Santiago nos está invitando a no juzgarnos los unos a los otros, especialmente entre hermanos que compartimos la misma fe, y dejar que sea Dios quien juzgue en muchas ocasiones. Una manera equivocada, errónea, por ejemplo, de juzgar es emitir un juicio sin antes haber orado, sin antes haber ido a la presencia de Dios, sin antes haber pedido a Dios que haga justicia, porque Él es el juez y Él es el legislador. Esta es la invitación que nos hace Santiago. Con esta invitación yo le voy a invitar también a usted a que oremos por la meditación de esta noche. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por los desafíos de tu palabra, de juzgar, no juzgar a los demás. Enséñanos a tratar a todos como nos gustaría que fuéramos nosotros tratados, primeramente. Enséñanos a no hablar mal de los demás. Enséñanos a no juzgar prematuramente cuando muchas veces no tenemos toda la información de lo que sucede. Y sobre todas estas cosas, enséñanos a que tú eres el juez y el legislador. De ti proviene o la salvación o la destrucción, y nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras propias manos, sino dejar a aquel que es el verdadero justo, que eres tú, Señor, obrar en cada caso y en medio de cada persona. Ayúdanos a no caer en la tentación de juzgar a los demás, sino a actuar con humildad y especialmente con ese concepto que enseña tu palabra de juzgar a los otros como a nosotros nos gustaría que fuéramos juzgados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen inicio de esta semana corta que empezaremos mañana. Hasta luego.